Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy en Revista Asesores nos acompaña un gran asesor financiero y económico, Eric Guerrero. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues, agradecido con esta entrevista y sobre todo porque hemos tenido una muy buena relación con ustedes desde hace tiempo. Claro que sí. Y pues muchas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista y por tenerte aquí. Muchas gracias. Y antes de empezar, queremos saber quién es Eric Guerreros atrás de las pantallas y de los números. Muchas gracias. Siempre he sido muy inquieto, muy estudioso de la cuestión económica, de la historia. Leer siempre me fascinó desde muy temprana edad y Okay. tuve algunas señales desde muy temprano de que yo debería dedicarme al análisis de información y a las conferencias, Okay. porque en la primaria di una clase sobre Alejandro Magno en sexto de primaria que les encantó a mis compañeros, me aplaudieron de pie, fue todo un suceso. Okay. En la secundaria, también una clase de la Segunda Guerra Mundial, mi maestra de historia me tomó como referencia para dar clase, esa misma clase, a todos los primeros, segundos y terceros, todos los salones de la escuela, los 3 años que estuve ahí. Luego en la preparatoria me encantó la literatura, me leía los grandes clásicos, Los Miserables de Víctor Hugo, La Guerra y la Paz de Okay. Tolstoy, Los Bandidos de Río Frío, de Okay. Manuel Paino del siglo XIX. Y mi profe de literatura, que no los había leído porque eran unos tabiques de más de 1000 páginas cada uno, Claro. dijo, pues qué bueno que tú los leíste, te pongo a dar clases, yo tomo nota para cuando ya no estés. Y lo mismo me pasó a todos los salones de la prepa, primero, segundo, tercero, los 3 años que estuve ahí. Súper Entonces bien. estaba claro que lo mío era esto, Okay. pero por azares del destino eh, llegó el momento en que me inscribí como estudiante universitario a un concurso de ensayo de economía. Entonces ahí participaban economistas ya profesionales, todos me decían que era una locura que yo entrara a ese concurso, pero gané un premio y estaba yo muy jovencito, tenía 21 años, y los economistas que organizaron este concurso, ellos ya hacían todo lo que yo hago ahora, Okay. programas de radio, programas de televisión, entrevistas en revistas, asesorías, etcétera. Entonces a mí me encantó su mundo. Cuando gané el premio me invitaron primero a prepararme con ellos, un año muy intenso de preparación y luego ya a trabajar. Y Okay. empecé desde ayudante y tuve una carrera muy rápida, meteórica. Entré con ellos a los 21, justo cuando gané el premio. Los 22 años me preparé y a los 24 me nombraron director de difusión y prensa. Y a los 26 años vicepresidente de su firma. Después de eso, se acercó el año 94, donde vino una devaluación tremenda. Había mucho entusiasmo con el gobierno en turno, que era Carlos Salinas de Gortari, pero yo tenía mis dudas. Yo dije, Okay. va a terminar mal, va a terminar con una devaluación muy violenta. Entonces publiqué mi primer libro que se llamó Devaluación, el shock del 94. Fue en diciembre del 94, mi libro salió en diciembre del 93, un año antes. Entonces todo Okay. el mundo me decía, no, estás malo y estás loco, te va a fallar el pronóstico, te vas a tener que dedicar a otra cosa, un panorama bien negro. Okay. Pero viene la devaluación y me invita a trabajar directamente el señor Ricardo Salinas a TV Azteca. Entonces en aquella época los ratings de televisión eran bárbaros, no había redes sociales. La población de México eran 80 millones de personas aproximadamente, población adulta más o menos han de haber sido unos 50 millones en edad de ver televisión, y de esos 50 millones, 20 millones, 18 millones todos los días veían en el noticiero Hechos. Entonces fue una plataforma tremenda para darme a Claro. conocer. Yo nunca dejé de dar conferencias, nunca dejé de dar asesorías, pero ese trabajo en televisión me ayudó a crecer. Ahora llevo ya casi 3 años participando en el programa El Cierre de Leonardo Kurchenko en el financiero Bloomberg. Entonces no, nunca me he despegado de la televisión, las conferencias, las asesorías. Ok. Y justamente, qué bueno que tocó el tema de su libro. ¿Qué paralelismos encuentra entre aquella crisis que sucedió en el 94 con actualmente la situación? Aquella ocasión el tipo de cambio estaba divorciado de su valor real. Okay. El gobierno lo andaba manipulando en una banda de flotación, pero andaba más o menos en 3 pesos con 40 centavos. Entonces el gobierno con toda intención tenía controlado, quería dólar barato,
Porque esto favorecía la importación de productos a más bajo precio, ayudaba a bajar la inflación. Si la inflación bajaba, bajaban las tasas de interés. Okay. Si bajaban las tasas de interés, fluía el crédito. Si fluía el crédito, había crecimiento. Okay. Entonces, era un ancla para todo lo demás del sexenio de aquella época. El peligro que yo veía es que cuando tú atentas contra las leyes económicas, el mercado siempre tendrá la razón. Y tarde que temprano el mercado te va a llevar al precio real. Okay. Entonces yo dije, bueno, se viene la devaluación y viene fuerte. Yo calculaba, porque nadie tiene bola de cristal, yo calculaba que se iba de 3.40 a 5 pesos. Se fue a 7.40. Okay. De diciembre del 94 a marzo del 95, Okay. fue una devaluación de más de 100%, fue bárbaro. Entonces, el dato clave es que estaba divorciado el tipo de cambio de su valor real, controlado por el gobierno. Ahorita hay libre flotación entre comillas, ¿no? Está mucho más suelto que en gobiernos anteriores, Claro. pero está sujeto a la oferta y la demanda. El problema es que está divorciado de su valor real, según los cálculos, porque hay cálculos matemáticos y todo para calcular lo que se conoce como la sobrevaluación del tipo de cambio. Está divorciado. Está divorciado no porque el gobierno lo controle como en la época anterior, sino porque México ha tenido mucho éxito en las exportaciones, en las remesas, en la industria maquiladora y informalmente, por desgracia, hasta con la exportación de fentanilo. Entonces todo esto ha provocado una entrada de dólares histórica, como nunca se había visto. Entonces, si la oferta de dólares supera la demanda, obviamente es dólar barato. Claro. El peligro es que si se da un evento en la economía mundial, que es probable, porque ahorita en algunos sentidos la economía mundial está patinando sobre hielo fino. Si viene un crack en las bolsas de valores, quiebra algún banco importante en Estados Unidos o la Unión Europea, algún factor geopolítico que genere desconfianza, puede haber fuga de capital momentáneamente. Entonces, al estar divorciado de su valor real, al estar abajo de 18 pesos, puede brincar, pegar un susto. Ese es el riesgo que veo a corto plazo. Ya después, cuando se renegocie el Tratado de Libre Comercio del TEMEC y quede ya claras las reglas del juego, que pase toda la turbulencia, entonces ya regresarán los dólares y el tipo de cambio otra vez barato. Pero sí tenemos un horizonte de unos 6 meses que pueden ser relativamente riesgosos. Ok, y actualmente, ¿cómo ve usted, bajo su perspectiva, la situación actual de México? Bueno, veo que sí, esta turbulencia puede provocar problemas económicos, ¿no? Acá ando muy activo en conferencias con empresas de todos los tamaños, de todos los sectores. Veo preocupación, la incertidumbre causa angustia en los hombres y mujeres de negocio, en los comerciantes. A veces aplazan decisiones, a veces no saben exactamente qué rumbo tomar. Esto se va a aclarar ya cuando pase la renegociación del TMEC y venga un auge en Estados Unidos. Por varias medidas que ha tomado Trump, ha bajado impuestos de manera muy importante. Estados Unidos va a volver a ser rentable, va a resurgir, y México, que es su principal socio comercial, el número 1, va a ser el principal beneficiario. Okay. Entonces veo un 2026 difícil, complicado, pero 2027 ya con otras circunstancias económicas. Ok. ¿Y qué habilidades considera usted que fueron clave en su carrera para posicionarse? Primero, el hambre de saber, conocer, prepararse. No hay nada más triste cuando veo a alguna persona que cree que sabe todo, que ya nadie le va a enseñar nada y que es el top, ¿no? Entonces, alguien por ahí hace muchos años decía que era el síndrome del producto terminado. Ya no tengo necesidad de aprender, ya no le agrego más a mi cerebro, pues dejas de crecer, te dejas de actualizar, y en este mundo tan cambiante, entonces siempre he tenido ganas de seguirme preparando. Un ejemplo, he ido a tomar cursos a la Universidad de Washington sobre marketing político, a la Universidad de Harvard sobre estrategias de negociación, y de repente algunos que me conocen, algunos colegas de México o de Latinoamérica, me dicen: oye, ¿vienes a dar clase? No, vengo a tomarla. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir aprendiendo de los mejores. Entonces, ese ha sido un punto clave.
Otra, para mi trabajo, es que las personas, por ejemplo, en televisión, yo veía una inquietud muy natural de la gente por entender lo que estaba pasando. Okay. Pero muchos expertos matan el interés por soberbia, porque creen que entre más complicado y sofisticado se escuche, más sabiondo es claro. El personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, había personas que me decían, es que yo le quiero entender, pero no veo porque me hablan en chino, no les entiendo nada. Entonces a mí me quedó muy claro que para estar en televisión y luego en un segmento que eran de 2 minutos o 3 minutos, hablar en un lenguaje coloquial lo más sencillo posible, ir al grano, no confundir con cosas que no tienen nada que ver con el tema que iba a tratar y hacerle entender a las personas, bajarle lo que suena muy esotérico, bajarlo a nivel de cancha. Y eso me ayudó a estar más de 20 años, ¿no? Con un muy buen rating, según me decían los conductores y los directivos de la empresa. Había ocasiones en que llegué a tener el rating más alto en mi segmento de todo el noticiero. Que era todo un reto, ¿no? Porque el rating más alto a veces por comentarios de economía y política sonaba insólito. Pero claro, era aterrizarlo, eso fue otro elemento fundamental. Ok. ¿Y cuál cree usted que fue justamente el mayor reto al que se enfrentó al hablar ante una audiencia que a lo mejor muchas veces no sabía mucho terminología en el tema económico? Conectarte emocionalmente con la audiencia es fundamental. Entonces, para poderte conectar, primero tienes que tener un lenguaje accesible, porque hay empresarios muy exitosos, muy sofisticados, pero que no están dedicados a su negocio, no a entender las variables económicas, pero necesitan en determinado momento entender para tomar decisiones. Entonces, cuando tú les explicas, lo aterrizas, lo agradecen mucho. Segundo, yo les puedo hacer un diagnóstico, ¿no? Decirles, oye, va a seguir el dólar barato unos 6 meses más, pero puede haber un brinco. Y ya, y me voy. Y se quedan así como que, ¿y yo qué hago? Entonces hay que aterrizar el diagnóstico para ayudar a tomar una buena decisión. Entonces, si yo tengo esa estimación y si es certero mi punto de vista, lo que les puedo decir es, si tú tienes que comprar materias primas en dólares, pues entonces compra coberturas, protégete y amarra mercancía a valor presente, porque si de repente brinca y tienes que comprar materia prima en el mes de octubre del 2026 y te agarra el dólar a 20, 21 pesos, claro, ya te torció. Entonces con la cobertura tú puedes garantizar un tipo de cambio más bajo, pero es aterrizar, bajar de la nube el conocimiento. Y otro momento para conectar con la audiencia es que, un ejemplo, ayer estuve en una conferencia con los 15 directivos de Heineken, el corporativo en Monterrey, aterrizarlo al sector. ¿Qué trae de cabeza a la industria cervecera? No nada más a Heineken, es un arancel de 50% al acero y al aluminio, y el aluminio es fundamental para la fabricación de las latas. Entonces, la presión sobre el margen de utilidad ha sido muy fuerte. Entonces, les hago el diagnóstico general, veo por aquí vienen las cosas, aquí vienen los riesgos, las oportunidades, pero para el sector estoy viendo específicamente esto y desde mi punto de vista macroeconómico creo que procede a actuar de 1, 2, 3 maneras, ¿no? Okay. Así estoy en la construcción, me adapto a la construcción. Ahorita saliendo de la industria abarrotera, pues también tengo que aterrizar. Entonces conectas con el público. Y un último elemento que a mí me ha ayudado muchísimo es la confianza, la interacción directa con las personas, ¿no? Claro. Entonces, hoy una foto, ¿no? Llegué a las 2 de la mañana, no he dormido, pero me interesa mucho, ¿no? Claro. Escucharlos, yo les pregunto de su sector, me platican cosas, estudio documentos, cifras, pero lo que ellos me van diciendo a nivel de cancha alimenta mi percepción, mejora mis conclusiones, y cuando se dan cuenta la audiencia que conoces el sector, estableces un nexo de mayor confianza. Okay. Entonces conectar emocionalmente con la audiencia, traer buena información macro y saberla aterrizar. Ok, y como nos está platicando y bajo su experiencia, ¿cuál es el mayor error o el error más común que usted ha percibido que las empresas cometen mayormente?
Cuando son empresas exitosas, ser autocomplaciente con los resultados. Ok. Somos una marca, o soy muy fregón, o, por decir a alguien, un empresario o comerciante de cualquier tamaño. Yo soy muy bueno, lo que decíamos, el síndrome del producto terminado. A mí nadie me va a enseñar. Qué error. Okay. Qué error, porque cambian las cosas ya a tal velocidad que si tú no estás atento, te arrastran las circunstancias. Es un error muy, muy común. Ajá, Okay. en empresas exitosas. En otras empresas lo que he visto es la baja autoestima a veces de los líderes de negocios. Okay. Es que a lo mejor no voy a poder, es que a lo mejor no puedo competir. O, por ejemplo, ferreteros, ¿no? Venta menudista. Es que yo no puedo competir con la venta en línea. Pues haz venta en línea. Ah, no, eso no es para mí, no puedo. ¿Cómo que no puedes hacer venta en línea? Claro. O sea, ve formando una base de datos con tus clientes, pídele su WhatsApp, ve alimentando, ve investigando, revisa, ve anotando cada cuando compran, qué compran, platica con ellos cuáles son sus necesidades, ve metiendo esa base de datos y haz de cuenta, si de repente hay alguien que tiene un carro ya muy viejito, está preocupado y necesita refacciones y no la encuentra, tú no la tenías, de repente la mandas pedir, le mandas un WhatsApp y le dices, oye, aquí está esto, ¿no? Okay. O soy el tendero de la esquina, tengo una tiendita de dulces, sabes que uno de tus clientes, el cumpleaños de su hijo es tal fecha, el niño quería un dulce que tú no tenías en el anaquel, ya se acerca la fecha del cumpleaños, pues le mandas el WhatsApp y le dices, ya tengo el dulce de tu hijo, tengo esta promoción para festejar su cumpleaños. Pues eso es venta en línea. Y eso es estás actuando en el mercado que a ti te interesa, ¿no? A lo mejor a ti no te importa Estados Unidos, no te importa el comercio internacional, no te importa el estado de Puebla en general, no te importa en general la capital, lo que te importa es tu colonia. Claro. Y los clientes que tienes alrededor, pues entonces saca información, vela reuniendo, ten el contacto y velo alimentando y veles haciendo venta en línea. Eso es venta en línea, ¿no? De alguna manera. Claro que sí. Y ya sabe que ahorita estamos en la era de la digitalización. ¿Cómo ve usted el panorama o qué papel cree usted que va a jugar la tecnología en el asesoramiento económico en el futuro? Hay muchos mitos y muchas fallas en cuestión de inteligencia artificial. Primer mito, ¿me va a desplazar la inteligencia artificial? No. Okay. No te va a desplazar la inteligencia artificial. Te van a desplazar las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial, que es muy diferente. Otro mito es que de repente fallan, sí, no es perfecto. Yo le pregunté tal cosa y no me dio una buena respuesta. Depende cómo preguntes. Y también en una empresa, ya cuando instalan la inteligencia artificial, de repente están decepcionados porque no tienen los resultados que querían, pero luego hay una falla a la hora de alimentar el modelo. Okay. O sea, depende de la información que tú le metas. Ya la tecnología ya procesa la información, todavía no están al nivel de que piensan como humanos, no, procesan lo disponible. Entonces, si tú contratas, quieres inteligencia artificial en tu negocio, no tienes una buena base de datos, no tienes idea precisa del negocio, metes cualquier cosa o datos incompletos, pues no te va a arrojar buenos resultados. Entonces, tienes que estar consciente de esto, armar bien tu modelo, alimentarlo bien, orientado a lo que precisamente necesita tu negocio para sacar provecho. Okay. Y por último, ¿qué consejo le daría usted a todos los jóvenes que hoy en día están entrando al mundo profesional? Que nunca dejen de aprender, que nunca caigan en la soberbia. Segundo, que aprendan a resolver problemas. O sea, de nada me sirve ser una biblioteca andando, tener mucha información en la cabeza si no la sé aterrizar. Okay. De nada te sirve. Entonces, si tú sabes aterrizar, empiezas a resolver problemas, te vas a ser muy útil, muy productivo en el sector en el que te desenvuelvas y no caer en un error típico, creer que con la inteligencia artificial resuelves todo y haces todo. Okay. No, hay personas que dicen, es que yo ya le dejo toda la inteligencia artificial. Pues qué error, porque tú no te va a suplantar,
te va a ayudar a trabajar. A mí, un ejemplo, ¿no? Yo necesito siempre las mejores fuentes, las más fidedignas. Entonces, a lo largo de 30 años he aprendido a detectar las fuentes que considero las más serias, las más precisas. Claro. Entonces, ahora con la internet, antes tenía que estar buscando, dedicarle mucho tiempo a buscar los reportes de KPMG, de McKinsey, de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Harvard. Consumía tiempo. Ahorita, con una buena aplicación, le digo, necesito esta información, esta es la pregunta, y necesito de estas fuentes. Pum. Entonces, llega en segundos, entonces ya empiezo yo a analizar, pero ya me ahorra mucho trabajo y me da precisión, porque tengo ya yo una cobertura mental mucho más grande que la que podía tener en época antigua, cuando tenía que usted mismo hacer toda la investigación. Pero entonces no es que yo diga, ay, ya le pregunto y copio lo que me ponga y les digo, a ver, que voy a dar una conferencia con abarrotistas, mayoristas, ¿qué les digo? ¿No? Y ya baja la inteligencia artificial, hago algunas grafiquitas, las presento, no, es una mediocridad muy fuerte. Claro. Y que luego todo el mundo la va a poder hacer y entonces no te vas a diferenciar en nada. En cambio, digo, a ver, ok, voy a dar una conferencia con abarrotistas, mayoristas, según los estudios de mercado de Nielsen, tal, ¿cuáles son las preocupaciones más comunes? Entonces, aquí están las conclusiones de los sondeos, etcétera, las preocupaciones van por acá. Entonces digo, tengo que orientar la información por este lado. Esa es una forma de conectar y de poder aportar soluciones. Es un aliado, no un enemigo la inteligencia artificial. Ok, entonces es más verla por el lado de que es una herramienta. Sí. Y no volvernos tan dependientes de ella. Y para aplicarla en las empresas, un reto muy fuerte que he visto, hablo por mi experiencia, es que las personas le tienen no miedo, le tienen pánico a la inteligencia artificial. Entonces, haz de cuenta, los directores, los cerebros, reúnen el dinero, hacen el sacrificio, invierten en inteligencia artificial y a la hora de aterrizarlos se atoran en mandos medios. Okay. Porque los mandos medios, consciente o inconscientemente, no todos, pero muchos sí, dicen, me va a desplazar, me voy a quedar sin chamba. Entonces se van haciendo y entonces tardan en aterrizar, en implementar y los resultados no son los que esperaban y luego se pueden decepcionar los de arriba, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho también en la manera de ejecutar, de bajar las aplicaciones, todos los modelos, etcétera, capacitar a las personas para que pueda rendir frutos la inteligencia artificial. Ok, Eric, pues muchas gracias nuevamente por permitirnos este espacio, por estar con la revista Asesores y por dejar su conocimiento aquí con nosotros y con nuestra audiencia. Al contrario, son ustedes muy amables y aprovecho también para darle las gracias a todos ustedes, al Consejo Editorial, por haberme incluido en el número especial de Asesores de Excelencia del mes de enero y febrero de 2026. Muchísimas gracias. No, Eric, para nosotros es un honor tenerte, créeme que sí. Gracias. Muy amables.